Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Esta noche tendremos el estudio bíblico en el capítulo 9 de Hebreos, versículos del 15 en adelante. Este capítulo nos ha enseñado algo muy especial, y es cómo es que usted y yo, qué es lo que causó que usted y yo tengamos vida eterna, tengamos acceso al trono de la gracia, que podamos ser escuchados por un Dios tan santo, y cómo ese ser tan santo puede tener comunión con una humanidad caída. Hubo una sola cosa que pudo permitir eso: la muerte de Cristo. Lo que a usted le da la salvación, la muerte de Cristo. Lo que a usted y a mí me da el perdón de pecados es la muerte de Cristo. Yo puedo orar y sé que mi oración es escuchada por medio de esa muerte de Cristo. Eso es lo que al creyente le da acceso a hablar con un Dios tan santo, a tener herencia en la gloria eterna, cuando no la merecemos, ni mucho menos podemos en algún momento decir, la vamos a alcanzar, ¿verdad?, por nuestra propia fuerza. No se puede por nuestra propia fuerza. Claramente dice que en el pacto antiguo, aquellas ceremonias que se celebraban en la que había una víctima sacrificada, la sangre, la muerte de esa víctima era la que santificaba de una forma ceremonial los utensilios del tabernáculo, del templo, del lugar santísimo. ¿Qué era lo que rociaban sobre eso? Sangre. ¿Y por qué la sangre? Porque la Biblia claramente dice que la vida está ¿en qué? En la sangre. El corazón, ¿qué es lo que bombea? ¿Qué es lo que, cuál es su labor? ¿Con qué labora el corazón? La sangre. Entonces, amados hermanos, si el capítulo 9 de Hebreos nos dice en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, quiere decir que aquello que practicaban los sacerdotes en el tiempo antiguo santificaba de alguna manera ceremonialmente las cosas, o la carne, dice específicamente, aunque claramente nos ha enseñado que esos sacrificios no cambiaban la conducta del ser humano, ni la conciencia del hombre era llevada al arrepentimiento, pero tenían el significado que santificaban las cosas. Ahora, ¿eso lo hacía quiénes? La sangre de los corderos, la ceniza de las becerras sacrificadas. Ahora, hermano, ¿y la sangre de Cristo? ¿Cómo no va a tener poder para santificarlo todo? Su muerte, ¿cómo no va a tener poder para darle autoridad de resurrección si Él resucitó? Entonces, amados, si la víctima en este nuevo pacto no es un macho cabrillo, no fue un palomino, no fue un becerro, no fue un cordero, sino el ser santo, el Hijo mismo de Dios, entonces tiene más poder. Si aquella sangre, dice el versículo 13, el que leímos, ¿verdad? Ahora que dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Vaya, si aquella sangre daba a entender que santificaba a aquello, pero ahora la sangre de Cristo es más preciosa, ¿o no? ¿Tiene un mayor valor? Claro que sí. ¿Y esa sangre cómo era? ¿Era como la de las víctimas de los animalitos? No, era una sangre, dice, de un ser que no tenía pecado, ¿o no, iglesia? Así lo dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció como a sí mismo, sin mancha. Cuando Cristo Jesús, hermano, usted y yo no somos salvos porque Cristo vino al mundo y nada más. No, usted y yo somos salvos porque Cristo vino al mundo sin pecado y así sin pecado murió por mí como un pecador. Eso es lo que a mí me da la fe que puedo ser salvo. Eso es lo que me está enseñando que por ello, si este sacrificio, hermano, de Cristo Jesús, sin ese sacrificio no hay perdón de pecados. Porque todo pacto que hacían los hombres en el tiempo antiguo, ya lo estudiamos en este mismo libro de Hebreos, dice que era sellado, hermano, ¿cómo? Con la sangre. Había que tener la muerte de una víctima, ofrecer la sangre de esa víctima para decir, aquí está. Y se cree que desde tiempos antiguos, hermano, cuando Abraham hizo pacto con Dios, saben ustedes que hubo también un sacrificio. Pero si nos vamos más atrás, Adán, cuando pecó, dice la palabra de Dios que él quiso esconderse de Dios. Esto está en el libro de Génesis. Y dice que cuando Dios le encontró y le dice, ¿sabe qué hizo Dios para poder vestir a Adán? Dice que hubo el sacrificio de un animal, ¿o no, hermano? Murieron un animal, fue sacrificado, un tejón, dice que le puso piel de tejón, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Para quitarle la piel, tuvieron que matarlo. ¿O no? Tuvo que haber ¿qué? Derramamiento de sangre. Ahora, cuando Moisés, hermano, santifica al pueblo, santifica los utensilios del lugar del atrio, del lugar santísimo, ¿qué hizo? Sacrificó un animal. Los sacerdotes, cuando Aarón, después de Aarón vinieron muchos sacerdotes que sacrificaban. Entonces, si esa sangre dice que producía algo, ahora contimás la sangre de Cristo, está diciendo. Esa muerte preciosa es la que a usted le da esperanza de vida eterna. No es que yo sea un ser santo, hermano. Me rebusco, hermano. Yo aquí ando en ayuno, aquí ando en el bendito Dios, se anda en ayuno. Si viene a evangelizar, gloria a Dios por ellos. Si está todos los días en la iglesia, también bendito Dios. Pero sepa que no es eso que a usted le da el derecho de entrar al reino de los cielos. Es la sangre preciosa del ser santo. Porque usted y yo somos pecadores. No nos confundamos. No digamos, usted no va a ir a la iglesia, no va a la iglesia, no va a ser salvo si usted no cumple tantos requisitos que la iglesia impone. Eso es mentira, mentira del hombre. La Biblia claramente dice que es la sangre de Cristo la que me da acceso a poder orar. Es su muerte, hermano. El sacrificio grande de este ser pecador. Le pongo yo como ejemplo, el ser más pecador aquí sería yo. Para poder estar predicando aquí, no podría hacerlo. En otro tiempo me hubiese sido consumido mi vida. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la palabra de Dios. Eso solo le pertenecía a los levitas, hermano, a los sacerdotes. Pero Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, en el nuevo pacto, fue diferente. Esa muerte, ¿por qué? Por el poder de esa sangre. Pero para que esa sangre haya sido vertida, tuvo que haber habido una víctima. ¿Y la víctima cuál fue? Cristo Jesús. ¿Y la forma como se entregó? Santamente, como era. El estado original con el cual fue creado el hombre. Así Cristo, hermano, Él no pecó. ¿Cuál fue la diferencia? La palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo a los romanos le llaman el postrer Adán. Fue la imagen, dice, misma de Dios, pero al igual que Adán fue puesto en la tierra. ¿Cuál fue la diferencia? Que él no obedeció a Satanás y al pecado. Él se mantuvo como santo. Y ese era el estado en el que tendría que haber estado Adán también, ¿verdad? Sin embargo, el único que lo pudo cumplir es Cristo Jesús. Y no lo hizo para él ganarse algo, lo hizo para dar gracia a quienes no podían por sí mismo llegar a Dios. Eso es lo que quiere decir. Si la sangre de aquellas víctimas
santificaban como la sangre de Cristo no va a santificarlo a usted, iglesia. ¿Cuántos nos sentimos regocijados por esto, hermano? Vea lo que dice el versículo 15. Ahí estamos, ¿verdad? Así que, por eso es mediador ¿de qué? Aleluya. Quiere decir que este pacto en el cual Cristo fue ¿quién? El mediador. Su sangre y su muerte fue la víctima ofrecida. Vaya, Luis Granados, gran pecador. La ira de Dios debe de estar sobre ese hombre, ¿o no, hermano? ¿Por qué? Nació bajo pecado, practicó el pecado, le gusta el pecado y todo, ¿verdad? ¿Y cómo tendría él podría él entrar al reino de los cielos? ¿Podría él orar? ¿Podría él tener acceso a las bendiciones celestiales? No, porque es pecador. Entonces, la ira de Dios estaba sobre mí. Cristo Jesús fue el mediador. Él me sustituyó a mí en la cruz del Calvario. Ese era mi paga. Yo tenía que haber estado ahí. Toda la iglesia, todo el mundo. Pero Él tomó mi lugar y me dio, y dice Hechos, que Él es el mediador. ¿O no, hermanos? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por medio de Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo. Cuando le vengan a usted decir, usted no cumple los 10 mandamientos. Sí, nunca he podido, dígale. No se ponga a discutir. No le va, usted no cumple el 4.º mandamiento. No solo el 4. Porque la Biblia dice claramente que el que quebranta un mandamiento del decálogo de los 10, ha quebrado ¿qué? Toda la ley. Usted no cumple, no puedo. Pero entonces no puede llamarse hijo de Dios. Sí, por medio de Cristo sí, porque ahora, por medio de Él, yo amo esos mandamientos en la nueva criatura. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y esa nueva criatura hace que yo ame esos mandamientos y que ahora mi vida pueda ser vista por Dios de una forma diferente. ¿Por qué? Cristo, mi mediador. Jesús pagó el precio de que yo no podía cumplir esos mandamientos. Ahora ya están en mí. La nueva criatura me llama a obedecer esos 10 mandamientos. Pero ¿a través de quién vino eso? De Cristo Jesús. Por eso dice que es mediador de ese nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, ahí está de lo que estamos hablando, para la remisión de las transgresiones. Quiere decir para que sean quitadas. La palabra remisión, se recuerda que habíamos hablado de esto, ¿verdad? Para que sean quitadas esas ofensas. Para que sean quitadas esas ofensas que el pecado provoca para con Dios, tenía que haber muerte. Y la hubo. ¿Cuál fue? La de Cristo Jesús. Es por eso que nosotros los creyentes hablamos de que cuando la persona muere creyendo en Cristo Jesús, tiene esperanza de vida eterna, en la gloria eterna, junto con Dios, gobernará en el reino, claro que sí, pero gracias a quién? A esta muerte, porque estamos bajo este pacto. Este es el pacto que a usted le corresponde. Dice el versículo 15, que no hemos terminado, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Vaya, el primer pacto ¿cuál era? En el que el hombre, hermano, viendo los 10 mandamientos, no podía cumplirlos. Entonces, ¿qué hubo en el primer pacto? Como no podía cumplirlos también, existía lo que se conoce como el sacrificio. ¿Y con qué? Con víctimas. ¿Pero cuáles eran las víctimas en el primer pacto? Corderos, machos cabríos, y según la persona tenía. Y cada cierto tiempo había que estarlo haciendo. Eso ya lo estudiamos. ¿Por qué? Porque no era perfecto también. Pero cuando vino Cristo, ese pacto quedó abolido. Ahora, esto para algunos es como una blasfemia. Por ejemplo, los judíos ortodoxos.
ellos creen que nosotros estamos equivocados, toda la comunidad cristiana, porque ellos están interesados. Y si usted va a Israel, no se admire que están buscando por medio de ADN la sangre, dividiendo las tribus para ver si encuentran todavía una sangre genuina de los descendientes de Aarón. ¿Para qué? Para levantar el sacerdocio, para que nuevamente se establezca, hermano, un templo y volver a restaurar el qué, los ritos. ¿De qué? De ese pacto del cual Cristo Jesús se ofreció como la víctima, para que en un nuevo pacto ya no haya necesidad de estar matando animalitos, sacrificando animales. Amén, hermanos. Para que ya no haya un templo terrenal, para que ya la ley ya no solo sea, hermano, puesta ahí como algo ceremonial. No, por eso dice, el profeta decía, y aquí mismo nos lo ha enseñado, que Dios iba a haber un tiempo en el que iba a colocar la ley en la mente y en el corazón. ¿Se recuerda muy bien de ese estudio, verdad, hermano? Y eso necesita el mundo. Mire tanta violencia que se está desarmando otra vez, y esto no va a parar, hermano. Alguien se ponía a discutir por culpa del gobierno, que el gobierno antiguo, que el gobierno nuevo, que no sé qué. Mire, hermano, que Dios me perdone, dije yo, sí, pero voy a tener que hablar. Amados, les dije yo. No les dije amados, perdón. Amigos, hay una cosa real. Se ha cambiado de gobierno, pero el corazón de los salvadoreños sigue siendo el mismo. El corazón de los salvadoreños es que necesitan ¿a qué? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la ley de Dios esté en su mente y en su corazón. Cuando eso suceda, va a menguar la violencia, va a menguar los secuestros, va a menguar las desapariciones, va a menguar la drogadicción, va a menguar el ladronismo, va a menguar todo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está cambiando, la ley de Dios se está poniendo allí. Un nuevo pacto está generando. No es el gobierno el que puede hacer eso, eso solo puede hacer Cristo Jesús. Cuando el hombre entiende eso, que la muerte de Cristo Jesús tiene un poder valioso, el hombre dice, ¿quién soy yo? Eso no significa, hermano, que porque seamos un país donde hay miles de iglesias vamos a ser más creyentes. Esa es una mentira más grande. Ay, disculpe que si usted se siente ofendido, ni debería de pedir disculpas. Es una realidad. Si los corazones de los hombres no son rendidos completamente a esta verdad de que por pura misericordia Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, les dijo, les perdonó los pecados, pero no para que tengan libertad para seguir pecando, sino para que procedan al arrepentimiento, el hombre deje sus malos caminos, entonces va a cambiar. Iglesias van a seguir saliendo, nombres, denominaciones, pero lo que se necesita es que entendamos que este pacto es gracias a Él que podemos ser salvos. La salvación de la que estábamos hablando, ¿cuál es? De la salvación eterna, pero salvos también ya del poder del pecado. Eso se necesita. ¿Terminamos el 15? Sí, ¿verdad? Donde decía, para las transgresiones, ya leímos esto, la causa de la muerte de Jesús fue los pecados del ser humano. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Los llamados. ¿Cuántos llamados sabemos aquí? Amén, gloria a Dios. Y posiblemente hayan más. Aquí en esta misma ciudad, en este mismo país, gloria a Dios, para esos llamados. ¿Cómo es que podemos decir nosotros que tenemos vida eterna? Por esa muerte. Amén. Y aquí voy a explicar, ¿verdad?, acerca de cómo es que se produce el pacto. Cómo es que tiene valor. Cuando dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, la palabra testamento descrita aquí, explicada, quiere decir pacto. Como los pactos eran sellados con la sangre. Ahora alguien va a decir, hermano, pero está hablando del testamento. No, muchos aluden del testamento que cuando uno muere, el testamento se vuelve
vigente o cobra vida cuando ha muerto. Es lógico. ¿Quién? Quien decretó el testamento. Ahora, el pacto del cual está hablando, ¿cuándo empezó a tener vida? Cuando Cristo se ofreció y murió. Entonces, hermano, usted tuvo acceso por fe. 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte. Y como hablábamos de que el pacto, hermano, era necesario sellarlo con la muerte de una víctima de un animal, en este caso no fue un animal, ni tan siquiera fue, hermano, un cordero. Se le conoce como cordero simbólicamente, pero en sí fue el mismo Señor Jesucristo. Él fue la víctima. Al morir él, ofreció su vida. Y el pacto que tuvo, vigencia. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, en el caso del que estamos hablando, el pacto, como tenía que ser sellado con la sangre, cuando murió Cristo Jesús, Él le dio vida a ese pacto. Pero también algunos interpretan lo que se conoce en términos legales, que cuando alguien hace un pacto, un testamento, mientras esté vivo no se puede ejecutar. Pero eso es en la vía legal de las herencias terrenales. Aquí está hablando de la herencia eterna, de la cual Cristo ya murió. Ya ese testamento está vigente, ese pacto. Y de él y yo, de él. De ese pacto es que usted y yo somos beneficiados. ¿Cuál es el beneficio? Haber encontrado salvación, haber encontrado esperanza, tener la fe de que entraremos en la vida eterna, que somos parte del reino eterno, que por eso debemos de vivir una vida diferente. Versículo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido. Por eso lo decía, la palabra testamento de la que estaba hablando ahí, estaba hablando acerca del pacto, por lo que dice el 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Estaba hablando de pacto, ¿o no? ¿Por qué? Vaya, ¿aquel pacto fue instituido con sangre? Sí, léalo conmigo. En el versículo 19 dice así: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. ¿Qué había pasado con estos becerros y con estos machos cabríos? ¿Qué creen ustedes? Los mataron. Por favor, busquemos el libro de Éxodo capítulo 24. Éxodo es el segundo libro de las Escrituras, capítulo 24. ¿Lo tenemos? Versículos del 5 al 6. Del 5 al 8 veamos. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. La palabra holocausto ya explicamos qué es. Sacrificio. Holocausto, ¿qué significa? Sacrificio. Por eso es que cuando se refieren a la matanza grande que sucedió hace, si no me equivoco, unos aproximadamente, creo que 60 años, ¿verdad? No, serían casi 80 años. Cuando sobre lo de la Segunda Guerra Mundial, lo que le llaman el holocausto, ¿verdad?, de los judíos, fue el sacrificio de muerte que le dieron a un montón de judíos. A eso le llaman el holocausto. Imagínense. ¿Por qué? Estaban, ¿qué? Sacrificando. Y cuando dice que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron, quiere decir sacrificios. ¿Pero de qué?
holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Ahí lo está hablando claramente, ¿verdad? Quiere decir que tuvo que haber muerte de víctima. Vaya, después, versículo 6. Y Moisés tomó la mitad del ¿qué? Pero ¿de cuál sangre? De la sangre de las víctimas. Bueno, hermano, ¿qué había pasado? Había habido muerte. Continúe. Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre ¿sobre qué? El altar. 7, perdón. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó el ¿qué? La sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Tuvo que haber el ¿qué? Un sacrificio, tuvo que haber derramamiento de sangre. Para que con esa sangre se estaba ¿qué? Purificando. Y ahí empieza el pacto conocido como el pacto que Dios hizo con Moisés, o el pacto mosaico. Está haciendo pacto Dios con Moisés, ¿verdad? Dios le da la ley a Moisés y Moisés la presenta al pueblo. Luego ellos sacrifican los animalitos y con esa sangre sellan ¿el qué? El pacto. ¿De qué? De cumplir los estatutos establecidos ahí. Amén, hermanos. Para que ellos fuesen el pueblo escogido de Dios, la nación santa, ¿verdad? De la cual Dios todo el tiempo se ha apiadado, porque quería Dios hablarle al hombre, a la humanidad entera, y para eso escogió un pueblo, escogió a Israel. Pero ellos no se manifestaban como hijos de Dios. Ellos fueron los que incumplieron el pacto. Ahora, Dios ya no solo... Por eso dice San Juan capítulo 1, ¿verdad? A los suyos vino, a ese pueblo. Pero los suyos, ¿quiénes son? Este pueblo. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquí está usted y yo. Los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿en qué pacto estamos nosotros? En el de Cristo. ¿Con qué sangre se selló ese pacto? ¿Con la sangre de un cordero? Sí, pero un cordero simbólicamente. La sangre es la muerte de Cristo. ¿Hemos aprendido? Vayamos nuevamente al estudio completamente en el que estamos. Hebreos capítulo 9, versículo 19. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Para que hubiese sangre, ya explicamos, ¿verdad? Tuvo que haber un holocausto, tuvo que haber un sacrificio. Ahora, en ese pacto lo eran becerros, machos cabrillos, corderos, pero en el pacto suyo fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Avancemos, versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según que la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. Aquí está. ¿Qué se necesitaba para el perdón de pecados? Derramamiento de sangre. Pero para que hubiese ese derramamiento, ya le explicamos que tendría que suceder también. Correcto. Tendría que haber una víctima. Amados hermanos, amada iglesia, valoremos pues cuán grande fue el sacrificio que se hizo por usted y por mí. Si el mundo es por esto, hermano, que nos va a explicar en el capítulo 10 y nos va a advertir
si la gente no obedece al mandamiento de Cristo, ¿qué queda por ello, hermano? ¿Ah? Si la gente toma por inmunda esta sangre, ¿qué más puede hacer? Eso es la blasfemia más grande. Es por ello que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es imposible, hermano, que el hombre pueda salvarse si no es por medio de él. Es imposible, hermano. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice. Y que Él es galardonador de quienes, de los que le buscan. Y usted está aquí creyendo que está en qué, en la presencia de Dios. Pero usted tiene que venir con fe. Hermanos, si nos apartamos de Cristo, ¿podrá algo salvarnos? No. Por eso dice, horrenda cosa es apartarse, hermano. No, hermano. Ya no queda nada, dice, sino una horrenda expectación de fuego. ¿Por qué? Porque este sacrificio es, hermano, lo mejor. Y la gente lo ignora, la gente lo rechaza, no se da cuenta la gente de lo que está rechazando. Y es porque el engaño del pecado le hace sentir al ser humano, ¿verdad? Y le dice, hombre, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mira, si vas a la iglesia, tenés que dejar las 2 mujeres que tenés, los trinquetes que te echas. Vea, que además donde vos querés nadie te dice nada. Haces con tu cuerpo lo que te da la gana. Pero eso de estar sujeto a alguien ahí, eso no es por... Ese es el engaño del pecado. Entonces, ¿qué lees? Pero tenés que hacer algo. Rechazar a Jesucristo. ¿A cambio de qué? A cambio de darle rienda suelta a todos los deseos que hay en este cuerpo pecaminoso, temporal. Pero la vida que hay en este cuerpo es la que no nos pertenece y no nos hemos dado cuenta. Y es de la que nos adueñamos. Es la que el enemigo quiere. Y que también quiere Cristo. Y Cristo ya hizo algo para ganarse esa vida, ¿o no? ¿Qué hizo? Murió. Amén. Por usted, murió por mí, murió por el amigo, murió por el vecino, por todos murió Cristo. Claramente dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Ese mundo cuál es? Su creación. El cosmos, como lo quieren llamar algunos. Es su creación, pues. Y para ganarse ese mundo, ¿qué hizo Cristo? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahí está. Entregó a su Hijo unigénito. ¿Lo entregó cómo? ¿Cómo lo entregó Dios a su Hijo? Como víctima de sacrificio. Pero no fue Dios, sino que dice la palabra misma que era un plan perfecto. Él se ofreció a sí mismo. Por eso es que el mismo libro se ha dado cuenta que nos ha enseñado, anteriormente nos había enseñado que Dios no envió a un ángel a salvarnos, sino que a su Hijo. Por eso, hermano, ¿qué será del hombre en aquel día cuando no tenga excusa de decir no me diste tiempo? Si le dio la vida. El problema es que con su vida hizo lo que quería, pero es que Él me lo permitió. Él te dio la capacidad de decidir. Te ofreció la salvación por medio de Cristo Jesús. Te ofreció el perdón de pecado por la muerte de Cristo Jesús. Por la fe en Él puede entrar al reino de los cielos. Pero eso es lo que nosotros no hacemos. No creemos, le rechazamos cuando fue su sangre y su muerte
la que tiene el poder de darnos la vida eterna. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? Dejémoslos aquí, ¿verdad? Hemos aprendido lo precioso de la muerte de Cristo. El sufrimiento que debería de haber llevado todo pecador, Jesucristo lo sufrió por nosotros. El valor entonces con el pacto para poderlo sellar fue su sangre, hermano. Fue su propia muerte. Y claramente dice que esa sangre tiene tanto poder, que lea conmigo lo que dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Cuál es el mejor sacrificio? La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo en algunas Biblias tiene un título. ¿Qué dice? El sacrificio de Cristo. Oiga, quita. Por eso decía que sin sangre no hay remisión, no se borran. Tiene que haber paga. Usted tiene que ir a pagar en la tienda lo que ha fiado. Todo lo que debemos sabemos, ¿verdad? A veces nos llaman de teléfono y el número hasta ya lo tenemos. El banco, decimos, nos está ¿qué? Cobrando lo que debemos. No, hermano, tenemos que pagar. Entonces, ¿el hombre le debe a Dios? Sí, le debe la vida. Y lo peor de todo es que en esa vida le fue desobediente y que pecó. Tiene que pagar eso. ¿Cómo? Con muerte. Aparece Cristo Jesús sustituyéndolo como sustituto para usted. Yo pago por él. Amén, amén. Amén. Y el pecado que él debía no le ha sido quitado. Amén, hermano. Amén. ¿Y cómo? Yo morí por él. Está ejerciendo Jesús allí mismo un ministerio que se conoce como el sacerdocio. Está intercediendo. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? Amén. Bueno, la gloria sea para nuestro Dios. Dejémonos aquí. La próxima semana continuaremos con este estudio de la última parte del capítulo 9 de Hebreos, ¿verdad? Para poder aprender más de la palabra de Dios. Vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor, que sea Dios compadeciéndose de cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor, que Dios